Tengo el gusto de poder presentar al doctor Héctor Valdés Veloz. El doctor Valdés hizo su licenciatura en Educación con especialidad en Matemáticas en la Universidad Pedagógica de La Habana. Fue director municipal de Educación en la Isla de la Juventud. Luego fue director del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba. Fundó y dirigió el Sistema de Evaluación de la Calidad de la Evaluación. Ha sido representante de Cuba en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Quizás un referente para quienes no lo conocen. Hace una suerte de una prueba como PISA, digamos una suerte de comparación entre países latinoamericanos. Su tesis doctoral tiene por título Propuesta de un sistema de evaluación del desempeño profesional de los docentes. Desde entonces trabaja este tema con esa puntualidad. Ha participado como ponente en más de 130 eventos nacionales e internacionales. Tiene publicados 13 libros, más de 25 artículos relacionados con la evaluación de la calidad de la educación y del desempeño profesional docente. Ha sido consultor internacional de la UNESCO y de la Organización de Estados Iberoamericanos. Actualmente se desempeña como rector académico de la Academia Iquique y colabora como investigador en el Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación de la Universidad de Chile. Como ven ustedes, tenemos la oportunidad de una persona que tiene una muy larga trayectoria académica, reflexionando en torno al objeto de estudio que hoy estamos analizando. Muy bienvenido y gracias. Muchas gracias, don Felipe. Sirva mis primeras palabras para agradecer a los organizadores de este evento por la invitación, a nuestros colegas y amigos del INE y de la OEI, y agradecerles doblemente, porque a partir de ahora ya no solo tendré y podré hablar de la puntualidad inglesa o de la puntualidad alemana, sino que con mucho orgullo voy a hablar de la puntualidad mexicana, o por lo menos la del INE. Así que por eso quiero agradecer doblemente. También quiero agradecer a todos y a cada uno de los ponentes por las elocuentes ponencias que han presentado, de las cuales he aprendido mucho. Me llevo mi blog de notas lleno de nuevas ideas para seguir investigando en este tema. Pero a los que más agradezco de todos es a los participantes por el estoicismo, el aguante que han tenido. No es muy fácil estar 3 días ya siendo adulto sentado en una silla escuchando un desfile de ponentes distintos, incluso muchas veces usando la traducción simultánea, que es buena pero que desgasta. Me decía hace unos minutos Andrés, colega del INE, lo cansado que nos sentíamos. Y me decía, yo no puedo entender por qué estamos tan cansados si hemos estado sentados. Y yo le decía, hay una razón muy sencilla. El cerebro humano, según los neurocientíficos, consumen el 80% de toda la energía que consume el cuerpo humano. Y hemos estado haciendo que nuestras neuronas bailen reggaetón durante 3 días. Entonces, por eso estamos agotados. Se justifica el cansancio. Como hoy es viernes, seguramente vamos a aprovechar para desconectarnos entonces el fin de semana, y ahí vamos a reponer esta energía que no es perdida, es ganada, porque se va a dedicar a seguir pensando en el mejoramiento de la calidad de la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Dijo Murillo algo que me encantó. Un amigo de él dice que define el buen clima como la tasa de sonrisa por alumno. Y la verdad es que en estos días no hemos sonreído demasiado. Ha habido jocosidades agradables,
pero no hemos sonreído demasiado. Entonces yo quiero, en esta hora ya de agotamiento, empezar por hacerlos reír, a ver si me va bien. Con dos cuentos muy cortos. Los dos se tratan de un señor mexicano, por casualidad, muy machista. Cualquier semejanza con la realidad de algunos acá presentes es pura coincidencia, no hay intención ninguna de nuestra parte por destacar ese rasgo. Pero bien, este amigo mexicano machista se casa y el día de nupcias sienta a la señora esposa y le dice: siéntese ahí, señora esposa, que le voy a leer mi decálogo. Y le va diciendo sus reglas. La primera: en esta casa se va a tomar tequila las 24 horas del día, estés tú o no estés tú. Y si no estás, cuando llegues a la casa, no quiero que me pongas carita de molesta, de enojada. Y así le va diciendo: en esta casa vamos a jugar dominó las 24 horas del día con los amigos, estés tú o no estés tú. Y si no estás, cuando llegue, no quiero carita. Y así termina el hombre su decálogo, y cuando termina, le dice la señora: siéntese ahora usted, que yo le voy a decir cuál es mi única regla, una sola, así que espero que la cumpla. En esta casa se va a hacer el amor las 24 horas del día, estés tú o no estés tú. Y si no estás, cuando llegue, no quiero carita. Este mismo señor siguió cumpliendo años y fracasando, por supuesto, con esa doctrina que tenía matrimonial, y llegó a los 80 años y se enamora de una chica de 30. Entonces él se reconocía que estaba fuera de forma física para poder enfrentar ese reto y decide ir a ver a un amigo a un gimnasio, un dueño de un gimnasio, el amigo, para hacer ejercicio y tratar de ponerse en forma. No ya teniendo los 8 cuadraditos marcados en el abdomen, pero por lo menos con una pancita más discreta. Entonces ella le pregunta al amigo: oye, hermano, dime cuál es el aparato o los aparatos que debo hacer para mejorar un poquito mi figura física. Dice: en tu caso, un hombre de 80 años, aparentemente con buena salud, mira, toma este pasillo y tú ves aquel último aparato, aquella bicicleta que hay allá al final, toma a la derecha y te vas a encontrar tu aparato. ¿Y cuál es? El cajero automático. La risa no sobra, la risa siempre ayuda. Bueno, ojalá me vaya mejor con la conferencia. Vamos a ver. Miren, la verdad es que el plan temático que me he propuesto tiene dos grandes bloques. Yo soy firmemente convencido de dos cosas. Primero, de que no hay mejor práctica que una buena teoría. Pero en segundo lugar, que la práctica es el mejor criterio de toda verdad. Por eso, los dos grandes bloques que he organizado, uno primero teórico, donde voy a tratar de hacerles llegar, fruto de mis investigaciones, el abanico de posibilidades teóricas que hay, incluso tomando posición fundamentada respecto de ello. Y en un segundo momento les voy a describir brevemente en qué consiste el sistema de evaluación del desempeño docente en Cuba y que de ese sistema he podido replicar durante 3 años en un proyecto en Chile, en el norte de Chile, en un complejo educacional de escuelas particulares subvencionadas que se llama Academia Iquique. Durante 3 años hemos desarrollado un proyecto allí que se llama Proyecto SATMA, o sea, Sistema de Acompañamiento al Desempeño del Maestro. Y les voy a contar en qué nos ha ido bien allí. Y por lo tanto, si nos ha ido bien ahí y creemos que nos ha ido bastante bien en Cuba, empiezo a ver algunos elementos que ojalá tengo la esperanza de que lleguen a ser ciencia constituida. Soy también convencido de que la ciencia no tiene patria, ni siquiera las ciencias humanas. Por eso esa es la idea del plan temático que les presento. O sea, haremos finalmente una breve descripción del sistema cubano de evaluación y de ese proyecto SATMA. Bueno, el gran paraguas conceptual en el que me voy a apoyar es en el concepto de calidad de la educación. ¿Por qué? Porque durante el siglo pasado pudiéramos decir que hubo 2 grandes macropolíticas educativas a escala mundial.
La primera le doy en llamar la utopía de la cantidad, es decir, lograr máxima cobertura, que todos los niños estuvieran sentados en un aula en el colegio. Eso costó mucho esfuerzo, por lo menos hasta los años 60, 70. Y a partir de la década del 80 hacia acá, la meta se transformó en otra más cualitativa. A esa le llamo la utopía de la calidad. Es decir, ya no bastaba con sentar a todos los niños en el aula, sino la idea era que todos aprendieran. Y es una meta muy, pero muy exigente, demasiado exigente, diría yo, que se concreta en tres grandes ideas: calidad, equidad e integración. Son tres grandes ideas que están pesando sobre los hombros de 65 millones de docentes que existen a lo largo y ancho del mundo, y de 8 millones de ellos que por lo menos en educación básica están en América Latina y el Caribe. Entonces, para llegar a la definición de qué entiendo por calidad de la educación, voy a partir por el concepto de calidad. Etimológicamente, calidad viene del latín qualitas, que es la derivación del latín qualis, que significa tal como, de qué clase, o sea, indica cualidad o el modo de ser. Cuando uno consulta la definición de este concepto en cualquier diccionario, por lo menos se va a encontrar un par de acepciones. Una que lo ve en su sentido relativo y una segunda que lo ve en sentido absoluto. La primera lo examina como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. La segunda la ve en un sentido absoluto, dígase calidad, y ya se entiende buena calidad, superioridad o excelencia. A mi juicio, lo más conveniente sería que todos los educadores y los organismos nacionales y multilaterales del sistema de Naciones Unidas utilizaran la primera acepción, pero desafortunadamente no es así. Lo que en el argot popular y también académico más se utiliza es la acepción en sentido absoluto. Y yo creo que es un error filosófico, porque asociado a todo objeto de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, hay un par dialéctico que son cantidad y calidad. En todo objeto hay una determinada cantidad y una determinada calidad. Esa calidad puede ser excelente, muy buena, buena, regular, mala, pésima. Y ubicarla en ese continuo, en esa escala, sería mucho más útil, porque nos ayudaría a la mejora. Si estoy en un punto de la escala inferior, ¿qué debo hacer para superar? Pero cuando me dicen que esta educación es de calidad, es porque se supone que aquella otra no lo es. Y la pregunta es que no tiene ninguna calidad. No, ahí hay un error y no nos ayuda. Pero desgraciadamente hay un dicho chileno muy claro: es lo que hay. O sea, lo que hay en la literatura, el uso del tema es un abuso de la acepción esta más absoluta. Dejando claro que es calidad, pudiéramos entrar entonces a hablar del concepto de educación. Toda nación debería tener explicitada en su ley qué va a entender por educación. La mayoría de los países lo tienen en su ley general de educación, hacen un esbozo, una aproximación al concepto, a la definición del concepto de educación. Por ejemplo, en Cuba se dice así: la educación es un proceso conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la base de una concepción pedagógica determinada, que se plantea como objetivo más general la formación multilateral y armónica del educando, para que se integre a la sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento. Y a renglón seguido se afirma: el núcleo esencial de esa formación ha de ser la riqueza moral. A todas luces, cuando uno examina esta definición, se da cuenta de que hay un problema, y es serio. Y es un problema de los dos tipos de sociedades que coexisten en el mundo. Y es que no hemos encontrado el equilibrio en esa dialéctica entre lo individual y lo social. Unas sociedades ponderan lo social y casi aniquilan lo individual, como esta. En otra definición que pudiéramos examinar ocurre lo contrario. Pero lo importante es que cada nación tenga su definición de educación.
y que encontremos algunas comunalidades importantes en cualesquiera sean esas distintas definiciones. Una comunalidad importante es que la educación es un proceso que es planificado, es conscientemente organizado, no es esencialmente improvisado. Y no digo que a veces no haya que improvisar creativamente en el aula. Sí, a veces hay que hacerlo. La educación y la enseñanza tiene de técnica, pero también tiene de arte. Y al decir de José Martí, el arte es el camino más expedito para llegar a la verdad. Por lo tanto, nadie niega la utilidad a veces de la improvisación, pero en general, lo que usted no planifique conscientemente es difícil que lo pueda lograr. Si usted examina, por ejemplo, el concepto de educación de Chile, en su ley general de 2009 se plantea la educación es el proceso de aprendizaje. Y aquí hay una reducción a aprendizaje que después se salva. Dice permanente, que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos, muy importante, y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena. Nadie nos puede conducir nuestras vidas, somos nosotros. Tenemos derecho a libre albedrío para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Lo que quiero significar con esta parte de mi presentación es que toda nación debiera partir de ahí. ¿Qué va a entender por educar? Eso es fundamental, no es un dato menor. Cuando uno estudia entonces, dejando claro qué es calidad, qué puede ser conceptualizado como educación, bueno, que entender como calidad de la educación. Uno se encuentra por lo menos 4 grupos de autores. Un primer grupo de autores que procura discutirlo y definirlo teóricamente y afortunadamente no es poco. Son muchos los autores que hacen un esfuerzo intelectual por lograr una definición de lo que entiende por calidad de la educación. Al interior de ese grupo hay varios subgrupos. Los que ponderan al alumno, los que ponderan al maestro, los que ponderan al currículum, etc. Hay reducciones. La mayoría de las subtendencias que uno encuentra en esta gran tendencia son reducciones del concepto. Hay otros que obvian la definición teórica y van directamente a definir operacionalmente el concepto, o sea, a través de un sistema de indicadores. Por ejemplo, en uno de sus libros sobre calidad de la educación, Silvia Esmel, que habla de que una educación de calidad debe entenderse como aquella donde hay pertinencia, eficacia, eficiencia. Lo mismo dice la UNESCO también, donde hay un gran grupo de autores. Y hay un tercer grupo de autores que afortunadamente es el menor, que eluden definirlo. Incluso hay un par de autores chilenos, Juan Casasus y Violeta Arancibia, que en su libro Claves para una educación de calidad plantean que este es un concepto global, totalizante, que su fuerza radica en su ambigüedad. Y yo digo que si algo es ambiguo, no es conocible. Entonces, filosóficamente es una postura agnóstica. Decir que la fuerza de un concepto está en su ambigüedad, que no lo puedo clarificar. Dicho esto, aclaro entonces que nuestra postura es la siguiente. Toda nación debiera hacer un esfuerzo por definir teóricamente lo que es calidad de la educación, en primer lugar. A partir de ahí, operacionalizar a través de un sistema de indicadores esa definición, sabiendo de antemano que toda definición operacional o todo sistema de indicadores es una reducción. Lo más que se le puede pedir a un sistema de indicadores es que refleje una parcela de la realidad que trata de definir, más no la realidad toda. Y finalmente también concebir un modelo interpretativo de la estructura del concepto para que te permita y te facilite la evaluación de su comportamiento en la práctica. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros publicamos en el año 1998
en una revista mexicana que se edita en Nezahualcóyotl. No sé si se edita todavía. Se llama Revista Desafío Escolar. La siguiente definición de lo que entendemos nosotros por calidad de la educación. Allí planteamos, se refiere a las características del contexto, los insumos, los procesos y los resultados de la formación del individuo, las que están condicionadas histórica y socialmente. No es lo mismo la calidad de la educación concebida en México en el siglo XIX que en el siglo XX que hoy. Y no es lo mismo hablar de calidad de la educación en Finlandia que en Haití o en Botswana. O sea, es un concepto que está efectivamente condicionado histórico y socialmente. Y toman una expresión concreta a partir del ideario filosófico, pedagógico, sociológico y psicológico imperantes en una sociedad determinada y se mide por la distancia existente entre la norma y el dato, entendiendo como norma el ideario plasmado en el fin y los objetivos de esa educación a nivel de ley, y por dato lo que ocurre realmente en la práctica educativa. Mientras esa distancia sea menor, más calidad de educación tenemos. La idea es minimizar esa distancia, acercar lo más posible el dato a la norma. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Uno se da cuenta que en la realización de tal esfuerzo, lo ideal, desde mi punto de vista, desde la macropolítica, sería tratar de igualar, o por lo menos lograr que fueran semejantes los contextos, tratar de igualar los insumos, porque si logramos igualar los contextos logramos igualar los insumos, entonces los resultados van a depender sobre todo de los procesos. Entonces van a depender sobre todo del esfuerzo de los educadores. Entonces no nos íbamos a sentir nosotros sobredimensionados. Hoy las sociedades tienen muchos flagelos sociales, como explicaba muy bien Murillo, no lo voy a explicar nada más mejor que él, y nos sentimos realmente sobreexigidos. Hay cosas que no nos tocan a maestros, no nos pueden tocar. Podemos tener en todo caso una partecita de la responsabilidad, o si quieren una parte sustancial, pero no toda la responsabilidad, como él muy bien explicaba. Quiero darle nada más que un dato para que nos demos cuenta de lo importante de esta política sobre la cual hemos estado discutiendo y analizando 3 días. Entre los años 95 y 97 se desarrolló el primer estudio regional comparativo y explicativo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Este foro regional, que es conducido desde la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que tiene su sede en Santiago de Chile. En ese primer estudio, en una de sus conclusiones, se plantea lo siguiente, y cito: se comprueba que los factores vinculados a la escuela, en particular insumos y procesos, son los responsables de cerca de 2/3 de la variación en el rendimiento de los alumnos. Este fue un estudio que constó, por un lado, de pruebas estandarizadas para evaluar rendimiento escolar, aprendizaje de los niños de tercero y de sexto año básico de 13 países de América Latina y el Caribe. Adicionalmente, se hizo un estudio de factores asociados, utilizando las metodologías de punta que existían en ese momento. Me refiero a las ideas de Raudenbusch por allá por Europa, o Goldstein por Europa, Raudenbusch y Brick por Estados Unidos, acerca de los modelos jerárquicos lineales, los Linear Hierarchical Model. Estos modelos ayudan a precisar, o a definir con precisión matemática qué tanto de la varianza, qué proporción de la varianza existente entre el rendimiento de los niños es explicada por un conjunto de factores o variables independientes que se meten a jugar en el modelo, en un software que se llama HLM, que ya existen varias versiones. Entonces, imagínense ustedes, si 2/3 de esa varianza es explicada por los insumos y los procesos, son vitales entonces los insumos y los procesos. Si uno iguala, si uno entrega a las escuelas de forma equitativa los insumos, uno va a lograr que los procesos expliquen 2/3.
y en ese proceso es vital la acción del maestro. Entonces, la evaluación de desempeño docente es crucial, es una política crucial, que es difícil, pero tenemos el deber, sencillamente, de asumir el reto. Por eso estamos acá. Y por eso felicito que ustedes hagan ese esfuerzo. No tengo temor en que lo puedan hacer. Yo creo que sí se puede. Y creo que sí lo van a lograr. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros entonces por evaluación de la calidad de la educación? Para nosotros evaluar la calidad de la educación es también un proceso que no es un flashazo de un momento, de un operativo nacional de evaluación, sino que tiene que ser sistemático durante todo el año escolar, de obtención de datos que no sean cualesquiera, sino que tengan la peculiaridad de ser válidos y de ser fiables. ¿Acerca de qué cosa? De esas grandes 4 macrovariables, los contextos, los insumos, los procesos y los resultados de la educación del individuo, constatando así la naturaleza de la práctica educativa para compararla con el ideal plasmado en el fin y los objetivos de la educación. Y obviamente, como ya se dijo por muchos de los ponentes, carecería de todo sentido ese proceso, que además es caro y que además es complejo técnicamente, si no tuviera como fin principal la mejora. O sea, es la mejora el fin último y principal de este tipo de política educativa. A partir de aquí, yo les voy a decir cuáles son las variables que en Cuba definen la calidad y la evaluación de la calidad de la educación. Durante más de 50 años, el Estado cubano ha tratado de aproximarse a una cierta equidad en los contextos y no hay ninguna duda en que se ha logrado en buena medida equidad en los insumos. Todas las escuelas cubanas dependen del Estado, todas son públicas. Este es un Estado que es maximalista. Tenemos toda una variedad de estados en el mundo. Por ejemplo, si vas a Chile te encuentras un Estado minimalista y así. Si vas para Reino Unido, como nos explicó James, acá te encuentras un Estado que ha descentralizado totalmente la educación. No sin control, ojo, no sin buen control, pero donde han acercado a las bases la toma de decisiones y por tanto los directivos, los equipos directivos y los profesores se hacen cargo y se hacen responsables. Eso es un ideal, ojalá lleguemos allá. Pero en Cuba es así la idea. Si se fijan, el desempeño de los docentes es una variable central, pero no es lo único. La gestión educativa de la familia es importante y desde el Estado, ya no desde el sistema educativo, pero sí desde el Estado debe ser evaluada. La familia tiene un conjunto de funciones y sabemos que en nuestras sociedades hay muchas familias disfuncionales. Yo hablo, por ejemplo, de la función biológica, que es velar por la integridad física y moral de nuestros niños, pero también la función sociocultural y educativa. Hay mucho importante, es muy importante lo que hace la familia. Por ejemplo, en el estudio de factores asociados que hicimos en el segundo estudio del YESE, en el CERCE, descubrimos que el primer factor que explica la varianza de rendimiento de los niños es el clima, pero el segundo le llamamos índice de estatus familiar, y allí encontramos que el nivel cultural de la familia, la tenencia y uso de libros en el hogar, un conjunto de variables que están integradas en ese índice, explican una buena parte de la varianza de rendimiento. Dicho esto, fíjense que en esta idea que se practica en Cuba, en el producto no ubicamos solamente rendimiento. Hablamos de el niño, la persona como una unidad biopsicosocial. Nos interesa cuánta física, cuánta matemática saben, pero que nos interesa tanto como eso, tanto como eso, nos interesa la formación moral del niño. Decía un presbítero cubano del siglo antepasado, llamado José de la Luz y Caballero, el pueblo más feliz es aquel que tiene educado a sus hijos en la dirección del pensamiento, pero también y sobre todo en la dirección de los sentimientos. Y otro importante presbítero, Félix Varela, decía: las virtudes humanas suben de precio cuando se hacen acompañar
de cualidades inteligentes. O sea, son importantes las cualidades inteligentes, pero antes tenemos que tener virtudes humanas. ¿Se imaginan de qué nos sirve tener talento puesto al servicio de causas innobles? Eso lo conocemos, la historia de la humanidad está llena de hechos de ese tipo. Dicho esto, entonces, en esta idea de ver un abanico teórico que nos ayude a mejorar y a construir una adecuada práctica de esta política, hay por lo menos 3 grandes teorías que tributan a esta gran política. La primera, la teoría de la actividad pedagógica profesional. La segunda, la teoría general de la administración de los recursos humanos en las organizaciones. Y la tercera, la teoría de las competencias profesionales. Voy a hablar brevemente al menos de la contribución de las 2 primeras. Sobre la actividad pedagógica profesional me interesa destacar su definición. Es aquella actividad que está dirigida a la transformación de la personalidad de los escolares en función de los objetivos que plantea el Estado a la formación de las nuevas generaciones. Los docentes somos trabajadores por encargo. Estamos todos insertos en un sistema educativo modélico, donde se nos dice desde la Ley General de Educación cuál es el modelo de persona que se desea formar, qué atributos, cuál es el ideal de persona mexicana que se quiere formar, con qué atributos inteligentes, con qué cualidades morales, con qué atributos físicos, éticos, estéticos. Entonces, tenemos que aproximarnos a ese mandato. No puede ser que cada docente, con su librito, como se dice en nuestros países, haga lo que quiera. Hay en el cono sur americano una larga tradición de lucha por la libertad de cátedra. Y yo siempre digo, ¿libertad para qué? ¿Para hacer qué? Es válida la independencia de hacia dónde se enrumbe. Si hay un ideal de persona, es hacia el logro de ese ideal de persona. Si es que lo hemos consensuado, si es que de verdad se ha logrado que la sociedad entienda, apoye esa ley. Porque de lo contrario, no vale la pena hacer ese esfuerzo. Importante de aquí también entonces destacar la evaluación de desempeño humano en las organizaciones. Y de Alberto Chiavenato, un importante especialista de Brasil, así lo define. Él dice que la evaluación del desempeño es un sistema de apreciación. No es más lo que podemos lograr, es una apreciación. De esa muestra de conducta del desempeño docente, lo más que nos puede llevar es a tener una apreciación del desenvolvimiento del individuo en su cargo y también de su potencialidad de desarrollo. Eso me hace inferir de esta definición algo que de alguna manera también dijo ya Murillo y que por tanto voy a decir muy rápidamente. Y es el hecho de que un buen sistema de evaluación de desempeño debiera ayudarnos, debiera contribuir, por un lado, a distinguir, a diferenciar lo que el docente no puede hacer bien porque no puede, de lo que no puede hacer bien porque no quiere. Ambas cosas, ambas situaciones llevan tratamiento diferente. Si no lo hace bien porque no puede, tenemos el deber ético de acompañar, entendiendo por acompañar, ser corresponsable con su gestión educativa. Por tanto, no hay que escatimar esfuerzo ahí en la capacitación, en el entrenamiento. A veces incluso no puede, no porque no lo desee, no puede porque el sistema educativo mismo estructuralmente lo condiciona. Por ejemplo, un sistema educativo donde prácticamente el 20 o 15% solamente del tiempo laboral contratado tiene dispuesto al profe para que pueda planificar clases, planificar la actividad de enseñanza, es un sistema educativo que está condenando al docente o a usar el tiempo de su familia para hacer esa actividad o sencillamente a improvisar. Cuando esta es una actividad que por definición es planificada. Decía Karl Marx en El Capital, y no estoy hablando aquí para nada de comunismo, pero si tuviera que hablar lo hacía. Sencillamente, decía él, la abeja es capaz de hacer un panal que despierta envidia en el mejor arquitecto, si ustedes quieren, en Oscar Niemeyer.
Pero en lo que la abeja no podrá jamás superar al más humilde maestro de obra, es que éste, antes de hacer su obra, la dibuja en su cerebro. Entonces ahí tenemos una cualidad del cerebro humano, por supuesto también del maestro, que él tiene que modelar, él debe planificar, él debe crear las situaciones de aprendizaje necesarias para que sencillamente poder lograr el producto educativo al cual aspira, que tiene como expectativa. Uno de ustedes le preguntó al doctor Murillo, ¿y cómo hacemos para lograr la motivación en niños desmotivados, en docentes desmotivados? Bueno, para lograr la motivación en niños desmotivados, afortunadamente la neurociencia nos empieza a reportar algunos indicios importantes de lo que habría que hacer. La motivación es hija legítima de tres cosas, de al menos tres cosas. La curiosidad, fundamental. La sorpresa y la creación de ambientes enriquecidos. Si no están esos recursos en el aula, no hay motivación. Y si no hay motivación, no hay atención. Y si no hay atención, no se forma huella anémica en el cerebro. La información no pasa a ser un conocimiento de largo plazo. Por lo tanto, sencillamente, fallan los tres pilares del aprendizaje: motivación, atención y memoria. Memoria que por cierto, es endeble, tiene falencias, y no solo en aquel que tiene Alzheimer. No sin que usted tenga posado, como la cotorra de Pirata Jano Momo, el Alzheimer en su hombro, su memoria tiene determinadas falencias. Hay un importante psicólogo, hoy es jefe del departamento de psicología de Harvard University, se llama Daniel Schachter, que hace poco publicó un libro llamado Los 7 pecados de la memoria. Lo recomiendo enfáticamente, la lectura, el estudio de este libro. Él habla ahí de 4 pecados de la memoria por comisión y de 3 pecados por omisión. Uno de los cuales le llama el pecado de la distractibilidad. Y pone el ejemplo de las llaves del auto. ¿A cuántos de nosotros no se nos olvida dónde pusimos ayer la llave del auto? Porque fue una acción no consciente. No estábamos atendiendo a la acción. Estábamos distraídos. Por eso le llama distractibilidad. Y por estar distraídos al otro día no recordamos. ¿Tenemos Alzheimer? No. Es un mecanismo que tiene el cerebro para protegerse, que es natural. Debiéramos estar conscientes de ello. Entonces, bueno, el sistema de administración de los recursos humanos de las organizaciones habla de 4 subsistemas que son fundamentales. Lo primero, en esta organización tan compleja que es la educación, es cómo nos proveemos de recursos humanos. ¿Qué política de reclutamiento y selección usamos? Lo segundo es cuál va a ser el marco para la buena educación y el marco para la buena enseñanza que vamos a consensuar. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros países todavía no se han puesto de acuerdo en eso. Y esa es una acción primaria, elemental, porque luego la evaluación del desempeño humano en la organización es una contrastación contra ese marco. Si no tenemos el marco, no tenemos contra qué contrastar. Por lo tanto, lo primario aquí es tener ese marco. Por el camino podemos perfeccionarlo, pero repito, lo primario es tenerlo. Pero en tercer lugar, se habla del sistema de mantenimiento de los recursos humanos. Ya los tenemos reclutados, ya los estamos aplicando a través de una buena descripción de qué esperamos de él y a través de una buena evaluación. Ahora hace falta retener los buenos. Tarea difícil. Y para retenerlo no nos cabe más que establecer políticas de compensación. Y yo digo de políticas y de estímulos remuneracionales y no remuneracionales. A veces simplemente, el ejemplo que ponía Murillo, poner en el hombro y decirle: Felipe, qué bien te quedó tu clase de hoy. Vale tanto como unos cuantos pesos que nos caigan en el bolsillo. Pero tenemos toda una cultura del bono, de la plata. Yo no tengo nada en contra de la plata, por favor, que nadie vaya a pensar eso. La felicidad no es el dinero, pero contra como ayuda, es la mitad.
sea, no voy a... Y sin embargo, ¿qué tenemos en América Latina y el Caribe? Tenemos la siguiente lucha desleal en el mercado laboral. Tenemos ingenieros, tenemos médicos, abogados y otras profesiones que en varios estudios de la CEPAL han asegurado que mientras que esas profesiones tienen un salario equivalente a entre 8 y 15 veces el salario mínimo de las naciones participantes en ese estudio, los docentes tienen entre 1,5 y 3 veces salario mínimo. Entonces es una lucha entre el león y el mono amarrado con cadena. Es muy desleal la lucha. Y en cuarto lugar es un sistema de desarrollo y control de recursos humanos que nos habla de que hay que entrenarse permanentemente en todo lo nuevo. Martí decía, es un crimen el divorcio que existe entre la educación que se brinda en una época y la época. ¿Y cómo uno puede resolver ese crimen? Con entrenamiento permanente. No hay de otra. Decía un sabio pedagogo ruso, Uchinsky, el maestro vive en tanto estudia. Cuando deja de estudiar, muere en él el maestro. Ustedes y yo conocemos unos cuantos difuntos por ahí que se dicen profesores. Desgraciadamente hay que reconocer que es así. Yo estoy con el optimismo. Yo estoy por la confianza que preconizaba enfáticamente Murillo. Si tenía alguna duda me convenció. Pero honestamente también reconozco que no puedo ser optimista infundado. O sea, existen algunos que no quieren. Y como él también decía, si no quieren, no hay grúa que los mueva. No quieren. A partir de aquí entonces hay que reconocer que en cada uno de esos 4 subsistemas de la administración de recursos humanos en esta gran y compleja organización tienen dificultades. Primero, los maestros deberían seleccionarse entre el tercio más capaz de los egresados de la enseñanza media. Condiciones para hacerlo no tenemos. No lo hemos logrado. Es tan desleal la lucha en el mercado del trabajo que casi todas las demás profesiones son más dulces que la nuestra. La nuestra nació siendo un sacerdocio y todavía tiene un alto porcentaje de sacerdocio. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Decía también José de la Luz y Caballero, instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Habría que ver cuántos están, de esos 65 millones de docentes, están dispuestos a tratar de ser evangelios. Habría que ver. Para ello, deberían realizarse varios filtros en el proceso de selección y reclutamiento, como lo hacen países como Singapur y Finlandia. De eso se ha hablado, no voy a seguir hablando de más de lo mismo. Hay que reconocer también que no se han hecho, no se han diseñado verdaderos sistemas de estimulación, insisto, no solo remuneracional, también no remuneracional. Hay un importante cuentero cubano ya fallecido que se llamó Onelio Jorge Cardoso, que tiene un cuento muy importante que se llama El caballito de coral. Él decía en ese cuento, el hombre tiene 2 tipos de hambres. Tiene hambre de pan, pero también tiene hambre de belleza. El hambre de pan es saciable, el hambre de belleza es insaciable. Y lo veo está en todas partes. Yo tengo que decir que lo anterior para mí es consecuencia de que la mayoría de nuestros países no cuentan con una ley de desarrollo profesional docente. Y eso es una falencia grave. Anoten 2 cosas. 2 cosas ausentes. La primera, el marco para la buena educación. La segunda, la ley de carrera profesional docente. El que la tiene debe perfeccionarla. Después voy a explicar por qué. En general, no tienen verdadero sistema de acompañamiento al docente a través de un eficiente y permanente entrenamiento que lo ayuden a perfeccionar el ejercicio de la profesión. Sin embargo, con la profusión de universidades privadas en la formación de docentes y sin la existencia de estándares para la formación inicial, las mallas curriculares en todas esas universidades han sido cualquier cosa. Y uno descubre
falencias imperdonables en la formación inicial docente en casi todos nuestros países. Chile, por ejemplo, ya dio un paso. Hace 2 años ya se publicaron estos estándares, pero muchos de los países no lo tienen. Es necesario además diseñar e implementar un sistema que estimule a los docentes a estudiar para lograr obtener grados académicos y científicos. Yo recuerdo que en el año 1984 estuve durante 6 meses en una pasantía en Deutsche Demokratische Republik, en la ex República Democrática Alemana. Y yo iba a las escuelas primarias y hablaba siempre con Herr Professor Doctor. Eran docentes de primaria, pero eran doctores, con libros publicados, con trabajos hechos, con estudios hechos, con investigaciones hechas y trabajaban en la primaria. Eso no es común en nuestros países y sin embargo es necesario. Resulta también necesario que la educación posgraduada que reciben los docentes tome cada vez más en cuenta el diagnóstico de sus necesidades. Hoy reconozcamos, eso no es así. Y lo voy a ilustrar con algunos datos bien sencillos. Datos que emergen del segundo estudio regional comparativo y explicativo del laboratorio de la UNESCO. Aquí tenemos en la prueba de matemática tercero con datos regionales en ese estudio. En la primera columna aparece el nivel de los profesores. Si el nivel escolar del profesor era secundaria, el puntaje promedio de los alumnos de matemática tercero era 468 puntos. Si era técnico no universitario, 496. En fin, hay una importante diferencia entre el docente cuya formación escolar es solo de secundaria y el que tiene formación universitaria. Moraleja, hay que seguir formándolos como licenciados en educación. Pero cuando usted va a ver si hay diferencia entre el posgrado o el docente con posgrado y el docente licenciado en educación, no hay diferencia. No lo hay en matemática tercero, no lo hay en matemática sexto, apenas lo hay en lectura, en tercero y sexto. Moraleja, no podemos seguir organizando posgrado desde lo que la universidad quiere ofertar, sino desde lo que el maestro necesita. Yo les decía que me interesa siempre partir de las ideas teóricas que atesora cada tema que investigo, en particular en este también, partiendo de la unidad entre lo lógico y lo histórico. Haciendo un rápido recorrido por lo histórico, puedo decir lo siguiente. 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, surge como gran teoría de la administración, la teoría clásica de la administración. Esta tenía una gran preocupación exclusiva por la eficiencia de la máquina. Por tanto, no logra resolver el problema del aumento de la eficiencia en la organización y ella rápidamente es sustituida pocos años después por la llamada Escuela de las Relaciones Humanas, que se caracteriza por una humanización de la teoría de la administración y donde el hombre individual pasa a ser la principal preocupación de los administradores. En ese contexto surge un conjunto de importantes interrogantes que duran hasta hoy. La primera de ellas, ¿cómo conocer y medir la potencialidad del hombre? ¿Cómo llevarlo a aplicar totalmente ese potencial al desempeño de su trabajo? ¿Qué lleva al individuo a ser más eficiente y productivo? ¿Cuál es la fuerza básica que lo hace llevar todas sus energías a la acción? Entregarse en cuerpo y alma. ¿Qué es? ¿Cuáles son los resortes? En respuesta a esas y otras importantes interrogantes, se desarrolla la teoría behaviorista de la administración, donde se caracteriza por una profusión de estudios sobre la motivación humana en la organización y donde la preocupación salta de ser el hombre individual al conjunto de ellos, al trabajo del colectivo, al trabajo cooperativo. Y destaco esto porque eso es importante. Aquí se ha hablado de que el docente es un profesional muy solo, que necesita trabajar en equipo. Sin embargo, desde el sistema educativo no le pagan a casi nadie por encontrarse con el par para poder reflexionar sobre su práctica.
¿Qué aspiraciones se descubren en esas investigaciones? Son las fundamentales para el individuo y su organización. 1. Deseo de sentirse necesario e importante para la organización a la que se pertenece. Deseo de sentir el interés del jefe por su éxito y bienestar. Deseo de recibir reconocimiento y aprobación por lo que se hace, sobre todo cuando se hace bien. Deseo de recibir consideración y respeto por medio de un tratamiento capaz de mantener su amor propio y su autoapreciación. Deseo de participar y de sentirse integrado y satisfecho. Percepción, y esto es importantísimo, de posibilidades claras de permanencia en la organización, de progreso y de futuro. Ahorita vamos a ver que la única forma de progresar en educación es abandonando el aula. Y eso es un efecto perverso. No han mostrado los países un deseo explícito de una superación formal de sus docentes. Pongo el ejemplo de Cuba en contraposición. En este momento en mi país hay 250.000 docentes. Más de 100.000 de ellos están haciendo de forma gratuita maestría en ciencia de la educación. Hay un deseo del Estado, hay una intención del Estado en jugársela por la superación, por el crecimiento profesional del docente. Eso es vital. A veces ni siquiera en buenas escuelas privadas uno encuentra eso. Una creciente, sobre la función directiva, el director debe, sin lugar a dudas, tener un rol destacado en la evaluación del desempeño de sus maestros. Hasta ahora no ha sido así. Y yo reconozco que hay un conjunto de cuestiones contextuales, de características de la función directiva hoy que están impidiendo, que están sirviendo de barrera a que ello sea así. La primera, una creciente carga administrativa y muchas tareas en relación al entorno. Aquí se hablaba mucho de eso, por eso no voy a insistir, que impiden que de verdad se erijan en lo que hace falta que sean líderes pedagógicos. O sea, transitar de un liderazgo administrativo a un liderazgo pedagógico. Y esto no es fácil. Muchos de ellos no son pedagogos. Y algunos que lo fueron se han descalificado por desuso. Entonces aquí hay un reto, un desafío importantísimo. En segundo lugar, la oferta existente para la ocupación de directores de escuela no ha contado con una regulación suficiente en cuanto a su calidad. Aun cuando en no pocos casos ellos han tenido prolongados periodos de formación, esa formación no está dirigida hacia competencias como, por ejemplo, evaluar, que son muy necesarias. Las políticas específicamente dirigidas a los directores de las escuelas son de muy reciente data, mientras que el predominio de su rol administrativo tiene ya una larguísima historia. Constituye, por tanto, un reto importante que ellos ejerzan un liderazgo pedagógico. Dicho esto, voy a tratar rápidamente de hacer un esfuerzo por responder preguntas fundamentales. Desde esa teoría que hemos ya descrito rápidamente. ¿Es posible evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo hacerlo? ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Y qué ocurre después de la evaluación? Son preguntas que ustedes van a tener que responder para desarrollar su sistema de evaluación. Cuando vaya a responder la pregunta si es posible evaluar o no, voy a hablar de la necesidad de la existencia de un conjunto de viabilidades. Las tres más importantes de las cuales considero son la viabilidad política, la viabilidad legal y la viabilidad técnica. La política, hablando rápido y mal, hay crisis y por tanto hay inviabilidad política cuando los de arriba no pueden y los de abajo no quieren. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Es necesario en sociedades de derecho que haya ley, que la ley mande. No somos selvas. Entonces la ley hace falta tenerla, ley consensuada, no ley elaborada por unos pocos, sino el apoyo de la mayoría. Y la viabilidad técnica, que es fundamental, aquí se ha hablado sobradamente. ¿Para qué evaluar la solución a los fines y a las funciones? Pero también a tomar distancia de un conjunto de errores típicos, frecuentes, que ocurren cuando se hace montaje de estas políticas en nuestros países.
El que evaluar va a hacer alusión a un conjunto por lo menos de 4 modelos que coexisten hoy en el mundo. Voy a decir en qué consisten, ventajas, desventajas, y voy a tomar posición fundamentada de cuál abrazamos nosotros en Cuba. El cómo evaluar hace alusión a métodos y procedimientos, de sus hablados voy a hablar un poquito más. Y también qué pasa después de la evaluación o qué debiera pasar. Se ha hablado por algunos ponentes anteriores y voy a hacer algunas pinceladas también. Sobre los fines, la literatura al uso en este tema hace alusión a 4 grandes fines posibles. El primero, al mejoramiento de la enseñanza. El segundo, a la elevación de la responsabilidad y el desarrollo profesional. El tercero, al control administrativo. Y el cuarto, al pago por mérito. El más controversial es el último. Es controversial. Y hoy tenemos la siguiente situación. En países, o en el país socialista de la región, impera la fórmula o la ley de distribución de la riqueza, alias de la pobreza, que reza así, de cada cual su capacidad, a cada cual según su trabajo. O sea, si todos no trabajamos igualmente bien, todos no debiéramos recibir el mismo salario. Sin embargo, en la mayoría de los países se paga por hora, sin saber muy bien qué está pasando al interior de esas horas. Y docentes que tienen el mismo número de horas contratadas ganan lo mismo, independientemente de que el resultado sea diferente. Entonces, ahí hay un problema serio para poder aplicar este fin. Y la otra controversia en este fin reza sobre lo siguiente. ¿Qué hacemos? Alentar el egoísmo, la soledad, la competencia, premiando aisladamente a aquellos que lo hacen bien o adicionalmente y en armonía con ellos premiamos colectivos. Porque en definitiva, si somos comunidad educativa, tenemos que colegiar, tenemos que coordinar las influencias educativas que ejercemos sobre los niños. Si no la coordinamos, vamos a lograr una suerte de efecto Tupac Amaru. El niño se siente jalonado por aquí por un docente, jalonado por allá por otro, y no sabe para dónde tomar. Yo diría que si me preguntaran cuál es el fin principal, es desarrollo profesional, aquí se ha dicho. Y lo suscribo y en eso hay bastante consenso. Sobre las funciones, la evaluación tiene por lo menos 6 grandes funciones. La función de diagnóstico, la función instructiva, la función educativa y desarrolladora. Estas dos últimas funciones justifican de entrada un proceso evaluativo, pero solo tiene lugar, digo yo, cuando la relación interpsíquica entre el evaluador y el evaluado pasa a ser intrapsíquica y el evaluado comienza a sentir una necesidad, un deseo endógeno de autoperfeccionamiento. Mientras eso no ocurra, estas dos funciones no se están cumpliendo y son vitales. Y las otras dos son la función de certificación y la función de retroalimentación. Si nos quedamos con etiquetar al docente con una categoría, con un puntaje y ya, y no pasa nada más, no sirve el sistema de evaluación. Porque lo importante es retroalimentar. 2 errores de muchos posibles se cometen con frecuencia al hacer evaluación de desempeño docente. El primero se llama error de lenidad y no tiene nada que ver con Vladimir Ilich. Este se define como la tendencia de algunos evaluadores a sobreestimar el desempeño de los docentes que juzgan. Son esas curvas donde en lugar de comportarse el resultado, la distribución de los puntajes como la campana de Gauss ocupa normal, hay un corrimiento hacia la derecha y casi todo el mundo es bueno, sin serlo realmente. Y el segundo es el efecto de halo. Halo significa aureola, aspecto externo. El evaluador aquí no evalúa diferenciar independientemente cada aspecto porque no logra conocer con detalle y objetividad cada uno de ellos. Por lo tanto, el sistema instrumental o su aplicación no es bueno, no produce los
suficientes datos para encontrar la varianza, y la varianza es la hija legítima de la evaluación. Sin varianza no hay buena evaluación. Por eso cuando nos empeñamos en hacer autoevaluación, aunque no nos diga nada, estamos gastando de plata. ¿Cómo definimos entonces nosotros el desempeño docente? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué es evaluarlo? Y aquí hay una toma de posición. Para nosotros evaluar el desempeño docente es construir un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de comprobar y valorar el efecto educativo que se produce en los estudiantes por la acción de varias dimensiones. Una, el despliegue de sus capacidades pedagógicas. Dos, su emocionalidad, porque nadie deja la mochila de las emociones fuera de la puerta del salón de clase cuando entra. Eso es mentira. Las emociones tienen un papel destacado, muy destacado en nuestro accionar. Se sabe que el cerebro humano tiene, por decir así, 3 grandes pisos. El primer piso es un 5% alrededor del tronco encefálico, y es el cerebro instintivo. No difiere del perro o cualquier otro mamífero. Hay un segundo piso que es el cerebro límbico o el cerebro emocional, donde está el tálamo, el hipotálamo, núcleo de accumbens, amígdalas cerebrales, etcétera, responsable de la emocionalidad. Y ese es fundamental, porque no todas nuestras decisiones van desde los lóbulos prefrontales. Muchas hablan desde el instinto e incluso desde las emociones. Entonces, las 6 emociones primarias y las 72 emociones secundarias que experimentamos los seres humanos son fundamentales. Y hay que conocer entonces esa emocionalidad. Algunos docentes contribuyen a buen clima, otros lo empeoran. Y no vale la pena tener en nuestro colectivo personas que sistemáticamente, por estar irrealizadas, por ser infelices, por N cosas, lo que nos trasladan todos los días a amargura. No, sé que esta profesión es difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo por autorregular nuestras emociones. La responsabilidad laboral. Hoy, para mí, la verdad es que un indicador de responsabilidad laboral en la docencia es aprender a lo largo de toda la vida. Un docente que hace años no abre un libro, que hace años que no estudia, no es responsable sencillamente. Se está descalificando por desuso. Y por último, el vínculo interpersonal, las relaciones entre docentes con los directivos, con los alumnos y con los padres de familia. A partir de aquí, uno reconoce que hay por lo menos 4 modelos de evaluación hoy coexistiendo en el mundo. El primero, el modelo centrado en el perfil del docente. Y aquí a quien preguntó ayer al doctor Jorge Mansi si la evaluación venía o no venía desde la ontología del lenguaje, etcétera. ¿Se acuerdan? Bueno, en gran medida sí. Cuando uno el modelo que practica es el del perfil del docente, este modelo en que consiste, un grupo de sabios elabora un perfil ideal del docente, y entonces la evaluación, como una contrastación, es contrastar las cualidades del docente contra ese perfil. Yo recuerdo que hace unos años estuve en una universidad en un país de Centroamérica y conversando con el rector, con mucho orgullo me estaba mostrando el sistema de evaluación del desempeño docente en su universidad. El modelo era este, del perfil del docente. Y yo empiezo a leer el perfil y me encuentro una cualidad esperable, deseable y evaluable en el docente. Rezaba así: ser simpático. Le dije, óigame, rector, dígame cuál es el posgrado donde ahora mismo me puedo matricular para ser un tipo de verdad empático, de verdad simpático. Porque eso no hay universidad en el mundo que lo enseñe. Si ustedes han descubierto cómo se enseña eso, díganme, matriculo ya el posgrado. Entonces, en ese ideal, pretendemos que 65 millones de docentes sean además simpáticos. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí y ayudado en mi vida poderlo ser? No alcanza a ser.
Está el modelo centrado en los resultados obtenidos. Este es un modelo que lo que preconiza es lo más importante, los resultados. Pero ¿en qué falla? En que no se puede hacer una atribución causal de los resultados, no es justo, únicamente a los docentes. Hay un montón, y ustedes lo saben, de variables, de factores que influyen en el resultado. Y es sobredimensionar la labor del docente, atribuírselo a él y su desempeño. No tenerlo en cuenta es nefasto también, porque él sí tiene un papel que jugar ahí. Y es no contribuir a su autoeficacia, negar el papel de resultados, pero ponderarlo injustamente tampoco. Un tercer modelo, el modelo centrado en el comportamiento en el aula. Esto surgió como una respuesta a aquellos modelos que no toman en cuenta lo que pasa realmente en el aula. Y por último, el que nosotros asumimos y el que practicamos en Cuba, que es el modelo de la práctica reflexiva o de la reflexión en la acción, el modelo de Schoen, que lo que preconiza es el acompañamiento. Yo hago una observación acompañante de un conjunto de una muestra de tu conducta, de tu actuación, reflexiono inmediatamente sobre ella, no espero que se ponga vieja. Un día, 2 días después estamos conversando, estamos reflexionando sobre eso. Construimos un plan de mejora y poco tiempo después vuelvo sobre ti, te vuelvo a acompañar para ver qué tanto mejora se produjo o no y qué nuevos insumos debo entregarte para poderlo hacer. Entonces es un modelo donde se va construyendo un desarrollo profesional real. Porque miren, si hay tanta disimilitud en la calidad de la formación inicial docente, entonces el director que recibe al docente novel no puede sencillamente tomar distancia de un conjunto de falencias que él trae. Y si además la idea es irlo sacando rápidamente, si no rinde, tampoco, porque le van a seguir llegando docentes con esa falencia. Entonces, ese no puede ser el camino. Entonces, por eso preconizamos el modelo de la práctica reflexiva. Hay un autor que es Schoen, que es el que más ha escrito sobre este modelo. Bueno, los métodos más al uso hoy para esta evaluación, la observación de clase, fundamental. Es importante la autoevaluación, pero hasta ahora no está dando varianza alguna. Todo el mundo cree que es un billete de 1000 y por tanto, muy difícil. Pondero esta otra técnica, los ejercicios de rendimiento profesional. Estudienlo, profundícenlo, no me queda tiempo aquí para desarrollarlo, pero es vital. Miren, en un país como el mío, donde el calendario escolar tiene 40 semanas y donde cada 15 días hay 4 horas en que los docentes se sientan a lo que se llama hacer preparación metodológica conjunta, un ejercicio, por ejemplo, puede ser, Murillo, por favor, yo soy el coordinador, jefe de departamento, te solicito, te ruego que la próxima quincena traigas la clase preparada sobre el teorema del valor medio, sobre el teorema que ustedes quieran. Difícil teorema de explicar, complicado, que Murillo presente su plan de clase para explicar ese teorema. Entonces, entre todos, ese día reflexionamos sobre cómo ha concebido Murillo su plan de clase. Y entre todos construimos una clase mejor. Pero está el jefe ahí viendo quiénes aportan más, quiénes aportan menos, quiénes no aportan nada a esa clase de Murillo, ese plan de clase de Murillo. Ese ejercicio sirve para uno constatar qué también planifican, o qué ideas tienen los profesores de su planificación. Ahora, donde se le paga a los profes por hacer eso, se puede hacer. Donde no se les paga, ¿cómo tú lo vas a hacer si no hay tiempo para hacerlo? Eso es un problema. Las encuestas de opiniones profesionales, yo no abogo por prueba a los docentes. Yo abogo por entrevistarlo, encuestarlo. Si yo te pregunto, dime qué impulsos didácticos tú darías para resolver este problema aritmético, tú tienes que saber resolver el problema. Si no, no vas a poder saber qué impulsos didácticos dar. No es lo mismo que te ponga el problema para ver si lo puedes resolver o no. No es igualmente ofensivo, no es igualmente, no es una intervención igualmente rechazada. El portafolio del cual se ha hablado mucho y las pruebas estandarizadas. Ahí tenemos un paquete instrumental de técnicas necesarias, adecuadas, donde el que pongo en la cima no por gusto es la observación de clase. En Cuba, a cada docente se le observan aproximadamente 8 clases por año.
8 hours of classes per Bueno, year. ahora voy a hablar entonces del gran reto que So hay, I will que speak tenemos about todos, the huge con las challenge all of us modificaciones que have habría que with hacerle a la modifications carrera that should docente be made en Latinoamérica, en la mayoría de los the países. career path or studies La of situación most of es the común y es countries for esta. to La become a carrera está teacher. conformada por The una serie de common puestos situation jerárquicos is that que there are suponen a diferentes series of funciones. La hierarchical única vía para positions incrementar el which salario suppose es ascender different en la escala functions. jerárquica The only way del sistema to educativo. increase your Esto no puede salary ser. is Esto our tiene un promotions efecto in perverso the y ya hierarchy Murillo lo explicó muy bien. of the Para ascender tiene más system. importancia los elementos To, formales que el desempeño. have to No, hay que comply hacer with formal corresponder elements. con el We desempeño have to include el ascenso. performance. Porque miren, And in usted puede the tener mucha antigüedad conditions for y estar haciendo durante muchos años mal promotions. lo que está haciendo. Pongo un ejemplo. I give Hay an docentes que example. tienen There are teachers las cartas amarillas de Nino who Bravo have, a las cuales hacía alusión the mi old querido notes are colega used Murillo in university, como pruebas que aplican hace 20 años and they use the y same nunca se han tests, tomado el and trabajo they have never de taken pasar esos the ítems time por un to software y hay más de put 16 en this el into mercado a software para saber las propiedades in order to psicométricas know de the esa psychometric pregunta. probabilities Cómo se of comporta el this índice de question. dificultad, What is the el índice de difficulty and discriminación, index, el the índice de discrimination pseudoadivinación, index, etcétera. ¿Qué tan buena psicométricamente es la and prueba? No lo how saben. good this Por test tanto, is usted puede tener 20 psychometrically. años a hacer mal las cosas. So you have been Y doing eso yo your lo voy a job premiar. poorly for 20 years, and No. I cannot reward that. Los sistemas de evaluación no funcionan sobre assessment bases objetivas. Systems No hay are not indicadores based on reales, no hay una objective cultura de la evaluación. reasoning. There's no culture of assessment. El régimen de compensaciones regime está of desvinculado de lo que se hace en la escuela. Is unrelated to what happens at school. La escuela paga school igual pays the por same diferentes for different esfuerzos, efforts, aptitudes skills, and y performance. desempeños. Y eso es grave, And porque this eso es is serious, desmotivador, es because desmovilizador it para el does que lo not hace bien. motivate. It Y es un is, factor de acomodamiento it para el does que lo not hace mal. motivate those who do a good job and vice versa. El puesto de trabajo es inamovible, lo que You are dificulta hired for responder life, a nuevas and this demandas makes it educativas. difficult to Miren, face new hay educational muchos challenges. estatutos There are docentes many que son verdaderas statutes in patentes de teaching corso which para aquellos are docentes que son ineficaces. Están good protegidos to y protect eso hay que romperlo. Hay inefficient que echar la teachers. batalla We con los have to sindicatos que break sean, this paradigm. con el And, CENTE acá we en have México, to con FECODE, discuss ACOFAD allá en this with the Colombia y con, different units pudiera repetir in the los nombres. different countries. I El- can't mention them no me all. acuerdo cómo se llama de Perú, se me olvidó. El poderoso gremio de Perú, ¿cómo se llama? Tú que vienes de allá, se me olvidó el nombre. I forgot igual. the name. Bueno, For Una breve descripción ahora a entonces short del sistema description then cubano of the de Cuban evaluación. system of Va a ser breve, assessment. pero después en It la will sesión de be preguntas y respuestas, si summarized, queda but in the tiempo, Q&A, me preguntan lo que quieran. you can ask me Y yo whatever respondo you lo que want. pueda. And I respond what I can. Primero, antecedentes y contexto. Background and context. La evaluación de desempeño se inició en Cuba en el performance año assessment in Cuba started in 1917. No fue un 1917. invento de It was Fidel not Castro y la invented by Revolución Cubana. Fidel Castro or the Tiene larga revolution. data. It dates back Lo que pasa a es long que sí, time. But En esos años hasta el in 59 the la verdad years es until que era bien 59, superficial, it was porque el tipo de superficial, indicador because the type no of tiene que ver con el indicators desempeño did básicamente. not Era el aspecto personal del docente, only la affected the asistencia, personal un aspect of the conjunto de cosas teacher, muy externas al attendance, which verdadero were desempeño. Pero external así funcionó factors, not en su assessing época. true performance, but it worked for the time Después del being. año After 1959, como parte de una 59, as política de part of perfeccionamiento continuo improvement del sistema policy, educativo, continuous se improvement of produjeron the un conjunto education system, de we modificaciones. produced Y esas modificaciones han ido periodical siendo cíclicas amendments, and y they have been obedeciendo a resultados de cyclical and investigación. obeyed to results En el of año research. 1976 específicamente se 1976, fundó we el founded Instituto the Central Central de Ciencias Institute Pedagógicas for de Pedagogical Cuba, del cual formé Sciences parte in de unos Cuba, 14 o 15 of años, which I y was a desde part entonces for esta fue una de more sus than a líneas más decade. poderosas de And this was investigación. one of its most powerful Ahora, lines of parte del contexto. investigation. Part of the En Cuba, cada context. In docente Cuba, de each educación teacher básica in atiende a no más de primary 20 alumnos education attends no more than y a no más de 30 en la students educación and no secundaria. more than 30 Laboran in en una middle sola schools. institución educativa. They work in one school only. Aproximadamente entre Approximately 40 y 50% de su contrato laboral 40 to 50% se of the destina a labor la contract planificación, is la dedicated to evaluación planning, y actividades de assessment, and preparación metodológica. activities for methodological preparation. Sorry.
La mayoría de los docentes de la Most educación of the primaria teachers in cuenta primary con una education auxiliar have pedagógica, an assistant, a lo pedagogical que le libera assistant. aún más de And determinado this tiempo frees time para hacer for labores de them preparación. to prepare the classes. Y además Most- ayudan en la And it also elaboración helps, de they medios de help enseñanza. them to prepare the La mayoría de material. los docentes Most of the de básica en Cuba teachers of transitan con primary sus alumnos education al menos desde primero hasta el cuarto año, accompany their students from lo cual ayuda first muchísimo a que el docente to conozca fourth bien grade. And this helps the lo que yo me teacher to encuentro al know niño. his students Lo que yo me well. estoy encontrando en la mayoría de los What países I de la see in región most of the countries es que in la the region especialización is está bajando that casi hasta el primer the ciclo de la educación specialization básica. is going down to the first Cuando la cycle of basic especialización education. del docente, And the por lo menos en el primer specialization of ciclo de the básica, teacher in the first debiera ser el cycle of niño. basic education should be Nos focused forma como completely licenciado on en the educación child. básica, no como licenciado en matemáticas. ¿Por We qué are not- entonces bajar hasta los grados have not inferiores a la degree in especialización? mathematics. We should have a degree in how to treat these children. Principales características The de main este sistema characteristics evaluativo of this es un assessment sistema system que usa una is a escala system cualitativa, which uses a no numérica, qualitative and con not 4 a categorías. numerical scale, with 4 Muy bien, categories. Very bien, good, good, regular regular, y mal. and poor. Obviamente utiliza una Obviously rúbrica uses que rubrics regula that cuándo es muy bien, regulate cuándo es bien, cuándo what es regular y cuándo es mal. is meant by very good, good, Los and parámetros so forth. principales The main son 4, parameters are con un 4, conjunto de indicadores al with interior a de ellos. set of ¿Cuáles son los indicators for parámetros? each. What are the Calidad de su parameters? desempeño en Quality clases y en of otras performance formas de in the organización classroom and in del other proceso de forms of enseñanza. organizing Superación the teaching profesional. process. Se le da mucho peso a eso. Professional improvement, Cumplimiento del código ético compliance of the ethics code, y los resultados de su trabajo. results of their work. Esos son los 4 grandes These are the parámetros 4 que se evalúan. Al final se hace assessed, un and at the certificado end de we evaluación do que da a cuenta de lo que ocurrió certificate en that cada uno de esos parámetros. explains what Ahora bien, happened for each of these cada parameters. profe, como les decía, Each professor, recibe alrededor de 8 visitas a clase is en el año. observed during sin 8 aviso times previo. in the year, and these are surprise ¿Quiénes visitan al observations. docente? Who visits the teacher? 4 tipos de personajes. 4 types. El 4 director, types of people. el subdirector The head docente, teacher, the, el jefe de departamento para la assistant enseñanza head media, jefe de teacher, ciclo para la the enseñanza chief básica of y department los or for the metodólogos school de year, su asignatura. and the Hay asesores de cada specialists asignatura in the en el methods equipo of municipal the de educación. subject. Y ellos existen en función de la escuela. These Es specialists más, hay indicadores exist because of the numéricos que evalúan su schools, trabajo, and there are como pueden numerical ser indicators to cantidad de assess días the del work, mes que like están en la escuela the days of y cantidad de attendance clases que observan por día que están en la escuela. and the days O sea, están en función de la escuela. observed. They Yo me encuentro en depend algunos de on nuestros the países que school hay system. In efectivamente some direcciones countries, municipales de educación, there are corporaciones, como se les quiera direct llamar, municipal pero desgraciadamente directors of sus education, funcionarios no saben but ni de the qué color está officers pintada la don't escuela. know, don't Y ese even es el know órgano the más cercano a la color the escuela. school is ¿Cómo nos painted. damos el lujo de tener personas So we cannot que se have entretengan en la people burocracia, en los aspectos who are administrativos only y working que in están más cerca de la escuela y bureaucracy no van a la escuela? and they don't visit the schools. No siempre es más in this plata. last case. Lo que hay que meterle al Not sistema educativo always es it's more money that remodelamiento, is remodelación, como needed se quiera decir, to improve de la función. education. It's about remodeling the functions Ya. of the staff involved. Tendría muchas cosas que decir. I would have much Me hubiera to gustado poder add. I hablar would de have lo que liked he estado haciendo to speak en about Chile en estos 3 the últimos años, Chilean project in the pero last ya no queda 30 mucho tiempo. years, Solo decir but que en el sistema I educativo have cubano not much time convergen left. las I 3 would formas like de to evaluación: say that in la Cuba we evaluación, use 3 forms la of coevaluación y la assessment, metaevaluación. co-assessment and Después puedo profundizar en cómo se meta-assessment. hace. Para concluir, In order to quisiera entregarles wrap up, I would like to 2 reflexiones martianas. mention 2 La primera, ideas of y esto es una José forma distinta Martín. de enfatizar en algo And que ya this dijeron is a different otros way of ponentes. emphasizing what Dijo other Martí hace más de un speakers have siglo: said. Martí said more than injértese a el mundo century en nuestra república, ago. pero el tronco Let the ha de world ser be nuestra part of república. our state, but the O sea, core México, has to be our abierto al mundo, state. nutriéndose de la idea Mexico de Suiza, is de open Cuba, to the world de and Reino can look Unido, at the ideas de of Chile, etcétera, Chile, pero al the final, UK, en whatever. ese But in injerto the hay que end, decir we lo have que es to autóctonamente mexicano, use what de acuerdo al is contexto irrepetible y único que es México. Mexican. Y la segunda idea And tiene que ver just con the de qué situation manera in Mexico. retroalimentamos, ya que ha And the surgido como second algo muy idea importante en el is proceso de about evaluación, feedback, la which has been retroalimentación. important in Y aquí hago alusión assessment.
And I la allude definición martiana de la crítica. Martí Martí decía, criticar no es morder. Criticar es señalar con noble intento el lunar que ensombrece la obra bella de la vida. Y subrayo, noble intento. El docente necesita ser acompañado de manera noble, en el entendido de que su obra es bella de todas maneras, por definición. Muchas gracias. Thank you. Finalmente decirles que tengo estos 3 libros publicados This is a sobre este book tema. I published Están on this las subject. copias digitales. Si We me have escriben en esta digital dirección y lo desean, copies. se los envío. If you contact me, I Gracias. would be glad to send it to you. Thank you a lot. Vamos a pasar a la sesión We de will have preguntas. the Q&A. El doctor Valdés nos ha Dr. dicho que también Valdez prefiere has que told us sean that he expuestas prefers oralmente to y no the questions to be formulated por papel orally escrito. and not Entonces written abrimos down. la sesión So we de open preguntas, comentarios, our sugerencias Q&A para la session. audiencia. Bueno, a mí me deja pensando en muchas cosas I y thought yo about quisiera ver si many puedo things, and I would like to explicar know mi, if I saber su can opinión. explain myself. Con and todo lo que hemos visto, yo creo que estamos poniendo en crisis I la identidad del think docente. the Y me identity of the explico, se lo teacher llevamos a una is placed in posición a de crisis. un If we actor take social, a him un to the position facilitador de of a aprendizaje y learning queremos instalarlo ahí. facilitator and a Sin social embargo, actor, and we want to tomándolo install como him there. variable el docente, But esperamos que if we take the impacte todas teacher las as a variables. variable, we Queremos want que him to suba have el an nivel impact on all educativo, que variables. genere We want ciudadanos him con to ciertas increase the características. educational Sin level, embargo, transmit esta values, identidad and so ya en forth. crisis, But me parece this que más que identity, which llevar is in a crisis, un motor de movimiento en la comunidad en donde instead está, of being a solamente nos hace driver ver of cómo el docente its está siendo a su community, vez only impactado shows por todas las that variables. the Es teacher is decir, lo impacted socioeconómico, vice en algún versa by all the momento, other yo lo he visto por experiencia, variables. nada más es I've cuestión de seen esperar in my cómo se come experience, la it's a profesionalidad de question algún of docente. waiting Un docente llega how a una a comunidad professional con is condiciones eaten socioeconómicas up in desfavorables certain y al final es communities una where sola things are persona difficult. And pues in the luchando end, is this a contra person toda una comunidad. fighting against Entonces me an parece que entire estos community? aspectos, So I think these si bien type se of toman en aspects, cuenta en even las if they are evaluaciones, considered in the no se le vea assessments, they como are desde el not docente luchando por generar cambios, sino They are se not espera seen que el as a docente genere teacher los cambios como una fighting for a afirmación. change. It is A expected mí from lo que the me genera teacher esto es to saber si fight. nosotros al I estar would haciendo un like to know dispositivo de that evaluación when we pedagógica create an no assessment estaríamos for teachers, contribuyendo would a not be generar un contributing problema to dentro de la creating comunidad, an issue porque in este the docente community mueve because totalmente the el teacher currículum al tratar de is the solucionar one problemas who con tries to respecto a sus solve alumnos. issues Y of the nosotros esperamos curriculum que with cumpla regard un to his currículum teachers, o que and we cumpla con expect una that he función, complies a function or a curriculum que eso eleve el nivel de calidad in en order to los increase términos the que level of nosotros estamos education determinando or que its lo haga, quality. no en los términos que In the podría ser que la terms we comunidad le expect, exige que lo haga. but not in the terms the community where he is located expects from Yo creo que todo him. depende I think everything de dos cosas. Uno, de la depends on calidad two del proceso things. One, on the evaluativo. quality of the assessment Dos, process, and de las second, consecuencias on previstas the para esa evaluación. scheduled consequences for Y this tres, me atrevo a decir, assessment. And three, también va I a dare say depender that de it will la also depend etapa on de the sensibilización inicial y stage permanente of que tenemos durante la initial puesta en práctica del sistema sensibilization evaluativo, de for tal the forma que se assessment persuada system, so y el that docente we tenga can necesidad de ser evaluado, que él persuade sienta necesidad de ser the evaluado. teacher that he En un feels país he donde no hay needs un to be profundo assessed. respeto por el If there's docente, donde no los medios respect masivos for de teachers comunicación and the están media constantemente are constantly atacándolo, attacking uno como docente this debiera sentir profession, necesidad de you should diferenciación. feel a need to differentiate Si nos tratan a todos yourself. como iguales, eso If no es they justo. treat us all alike, Si it's todos not los que trabajan fair. bien y los que no If trabajan tan everybody bien están works metidos en el well mismo and saco, those who don't, deberían sentir necesidad de are diferenciación a través de un sistema regarded de in the evaluación same justa, way, then we have to Y claro, establish es a justo fair assessment. en dependencia también del tipo de Obviously, consecuencias que prevé el sistema. It is also Yo recuerdo en el fair año to 1998 me establish encontraba en consequences. In 98, Arauca, I un remember I departamento del was nordeste de in Colombia, Arauca, desarrollando un in Northeast proceso Colombia, justamente developing de evaluación a assessment process para ese departamento. for this, Y ahí ocurrió state. lo siguiente, And what el happened ministro de was Educación that the fue Minister of entrevistado por la Education was televisión interviewed by y le TV, preguntó a una periodista and ¿para a qué? reporter said, to what end? ¿Cuál era la respuesta que daba el ministerio al para And qué what evaluar? was
was Y the él dijo, response. porque necesitamos He por un said, tema because financiero sacar del we sistema have educativo to al need to take 1,5% out of de los the docentes. system 1.5% Inmediatamente of el the país teachers. entero se paralizó y estuvo en Immediately huelga the country varias semanas. went on Era strike obvio de several esperar. weeks. This was to be Ningún cambio en expected. educación No va a ser fructífero educational si se hace contra los docentes. can Tiene que hacerse con give ellos. results if you work Y against the ahí teachers. está You have to amenazado el work docente. O with sea, them. si la amenaza If the threat es real, is a el real docente tiene el legítimo one, derecho the de sospechar teacher lo que viene de la has the autoridad. right to be Porque lo que viene no es de suspicious amigo, of es de the enemigo. authority because Entonces la sospecha es they la reacción are más an natural. enemy. So Pienso yo. suspicions are natural. En Cuba, por ejemplo, It's what I think. In el Cuba, docente for que es example, evaluado 2 the años teachers consecutivos de were mal assessed consecutively goza de un año sabático 2 con years sueldo with a completo. poor performance has Se a va a estudiar sabbatical a la with Universidad full Pedagógica de su salary. He provincia goes to study to durante the todo un año, pedagogical un university curso of teórico his práctico. state, a Si theoretical and aprueba el practical curso, se course. reintegra a su If he plaza. passes a course, he goes Si back no aprueba el to his curso, job. If he entonces el fails, sistema the prescinde de system su servicio como docente. will lay him Pero en off cambio, as a le teacher. ofrece However, they una plaza de offer inferior him- categoría can dentro del offer him sistema a educativo. position, a lower position Ese es el in tratamiento the que se le da. educational system. These are O his sea, no estás bien options. formado So, por la universidad, no has resuelto tus you problemas has en not- la escuela, if you a don't pesar de solve que your damos tiempo issue para que in eso the se haga. school, in spite Te of damos todavía un año your más. training, we give No you lo an resuelves, additional no year. podemos seguir condenando If a you los can't niños solve que te the tocan a una issue, mala educación. we cannot expose the las children reglas to a están poor claras. education. So the Esas rules consecuencias se are comparten. clear, and these ¿Y cuántos consequences salen por are año shared. entre el And how many are 1,5 y el laid off 2% de los between docentes? 1.5 and 2% De una masa of de 250,000 docentes. 250,000 No sé si respondí tu teachers. pregunta, si I don't know te if queda I alguna duda. answered your question. ¿Alguna otra intervención? Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención It cuando caught usted my habló attention de and when qué lleva al you hombre a dar su spoke máximo potencial. about Hablaba de how we algunos can criterios, el recibir take reconocimiento, el people recibir el to respeto, give the el sentirse maximum. integrado a una We spoke organización y el about permanecer feeling en ella. integrated and staying Creo in que a esto es un community aspecto among que yo no lo había others. I think escuchado it's en an otras aspect that I never had heard in other conferencias, en otros ponentes, y creo que conferences es from other sustantivo también para speakers, el and I think it's desarrollo substantial for the profesional de los professional docentes. development En la of cultura teachers. del magisterio In parecería the que culture of tenemos muy teachers, instalado it levantar seems actas administrativas that cuando el we maestro are hace much algo mal. focused on Y hasta hay formatos bureaucratic work específicos, when pero a es muy teacher raro does a ver una poor nota job, laudatoria but it's cuando un maestro really desempeña una strange buena to función. see that En referencia a que people es muy, are parecería una salida recognized fácil o and encouraged. una buena acción So, el dar bonos por un buen giving desempeño, pero yo rewards creo for que good no hay dinero, performance seems a good nunca va a idea, haber but una I cantidad de think dinero we never suficiente will para have darnos enough money to este reconocimiento al trabajo. encourage Yo no creo teachers que in sea el this dinero lo form. que I mueva al don't maestro a think hacer las it's cosas money bien. that, Yo creo drives más bien que es el teachers reconocimiento a to su do trabajo, el something good, reconocimiento but it's social, the el respeto que social debe de tener a la recognition and the labor, respect el respeto we have social for al them, the maestro. social Pero ¿cómo respect for transitar? teachers. Mi pregunta But how es can we específicamente transition si está tan instalado if la idea this de que al buen idea maestro se le debe de pagar that y dar bonos y al mal the maestro se le debe de teacher- sacar del sistema, the bad teacher ¿cómo has to be laid transitar off and the good a que al one has to be maestro se le rewarded? reconozca How can we do the transition for the y se teachers to le- be recognized? se le dé un trato de respeto treat en el them sistema por el desempeño que realiza? Because of his performance. Evidentemente, en muchos de nuestros países Obviously, in many of our es countries, agresiva y nociva la actuación de los medios masivos the de comunicación media frente do a la much labor docente. damage Yo le voy a to contar the lo contrario, teachers. dos experiencias. I will En Cuba hay un explain two programa que es experiences. In quincenal Cuba we have televisivo a, que se llama Te lo cuentan biweekly las program, estrellas. and it is called, A ese programa se invitan Stars maestros destacados Tell del You país. This. And they Un invite entrevistador outstanding teachers, Le pregunta cómo and llegó a a ser reporter la figura que asked es. him, "How did you Y el become docente explica the con humildad, con person you sencillez, are?" And this person los hitos de su responds vida como docente. humbly
and está explains constantemente the la stages población of viendo his professional cada life. 15 días una cara And distinta de un every buen maestro. 15 weeks, they Mi show the face experiencia of de an vida de 6 outstanding años en teacher. Chile, My experience in constantemente 6 years in hay un Chile, escándalo de un pedófilo, de uno que hizo esto. there are Jorge lo puede decir constant mejor que yo. scandals about Es terrible. pedophiles or Y yo trabajo en other una issues, comunidad and this educativa is donde hay terrible. And I excelentes work maestros. in a community Y de eso nadie where we habla. have excellent teachers. And Maestros que nobody tienen puntajes speaks nacionales de sus about alumnos en las pruebas outstanding PSU de students suficiencia that were universitaria, taught by these en las pruebas CINCE, teachers, and the maestros que tienen CINCE alumnos tests. ganadores de These olimpiadas, students y nadie habla are de ellos. outstanding, but nobody Ah, speaks about pero por that. allá hay un But maestro aislado que es un there's pedófilo one y a eso le damos isolated teacher horas who's y a horas de pedophile, teleaudiencia, and we horas have y hours páginas of y TV páginas de la prensa programs escrita and principal. pages and more pages Entonces eso in the lo press que hace es on this denostar la subject. figura del maestro. So that ¿Quién puede undermines respetar al the maestro así? image of the teacher, and who's gonna Ahora, en mi país, respect the teacher? El Now, problema no está in my para nada country, totalmente it's not, resuelto. solved Hay un the problema problem económico de base already. I mean, there importante, is an de economic desequilibrio problem, económico en las profesiones, e economic incluso en las no unbalance profesiones, in the que profession and están even in the lacerando non-profession que that permanezcan is en ellas buenos affecting maestros. Pongo un ejemplo. these, En el periodo teachers. especial más cruento, el momento peor Now, de in la the most economía cubana, complicated se hizo time famoso un of cuento. the Dos Cuban mujeres se economy, encuentran en el bus they used to say that y two una le women dice met a la at the otra, bus, and one said, bueno, ¿y cómo le va and how a is Juanita en Juanita su vida, doing in su your trabajo? life, Juanita está in muy her mal, life? está Well, she is deprimida. awful, she's depressed. ¿Pero por qué? Tiene And she problemas says, how económicos come does insalvables she muy have fuertes. all these Dice, economic pero ven acá, problems? But, well, su esposo no era portero husband del hotel Habana Libre. No, wasn't hija, he no, working at ojalá the y lo Habana fuera. Libre, Su esposo es hotel? el mejor No, cirujano he del is the hospital best cardiovascular. surgeon of the cardiovascular, doctor. Contrasten ese cuento Now, contra el that que nos hicieron de Finlandia, story is compared to the one from Finland. donde no, desgraciadamente yo no pude Where, ser maestro. Me tuve que unfortunately, conformar I con was ser not médico. able to be a teacher. I had to be Ahí a tienen doctor. la antítesis. So there you have the antithesis. O sea, no es que todo esté resuelto, It's pero not al menos that sí se everything cultiva is un already solved, respeto. but at least Hay there una is cultura de a- respeto hacia a la figura del respect maestro, todavía towards, hoy. the Y eso es muy útil. professor, Eso apoya mucho la professor's figura del maestro. image, and that contributes a lot. En Iquique, ¿qué estamos haciendo? Now, what are we El doing? sistema que hemos in the montado de system? acompañamiento The al desempeño del system to maestro accompany prevé the estímulos performance of remuneracionales teachers, y it no considers, of remuneracionales. course, ¿En qué remunerational consiste el and estímulo non-remunerational. remuneracional? And what about El docente que remuneration? tiene un índice Well, the general de teacher desempeño who has, these, formado a partir de una performance, media level ponderada de 7 based variables, on several variables. está por encima de la media He is, colegial, above recibe un the- bono de the media, he $600, gets el equivalente a $600 $600 as a bonus, semestral. or the equivalent in every Ese es un 6 bono months. apreciado, And this is a highly, aunque fíjense que no es un bono de cherished, $25,000. bonus, even though it's como not en Washington, D.C. $25,000 Pero as in Washington, D.C. Es lo que hay, como dicen los chilenos. But, well, Y ese that's bono se aprecia. what we have, Pero ¿saben and qué that se aprecia bonus is tanto o más? appreciated. But what is Dos also appreciated, acciones and que no perhaps son more, remuneracionales. two actions La that are primera, not, el Consejo de Dirección de estas related to escuelas remunerational. hace una cena de homenaje a los profesores mejores evaluados en el semestre. Management Esa offers cena a se termina dinner y pasan a un for salón. the Los directivos outstanding no teacher. hablan, simplemente le preguntan a los mejores The docentes, principals don't, díganos qué otra don't cosa podemos speak, hacer para they just mejorar la ask calidad de la the educación en la teachers, escuela. how can we improve education El at our docente se school? siente escuchado. And so the Y de teacher ahí feels, se hace un consejo de listened, profesores and donde there is a se council presentan or a board of los teachers, profesores mejores evaluados with y the ellos best explican sus rated ideas para teachers, mejorar and they la calidad de la explain. escuela. Entonces, eso, ser escuchado, And so simplemente eso, being ser listened escuchado, to no es tan común is not y that es muy common, apreciado por los docentes. and is Y lo otro, cherished by the teachers. la empresa de esta And escuela, the- porque es una escuela the particular school, subvencionada, this is que es a atendida private administrativamente school, por una empresa, da la posibilidad a los docentes mejor evaluados, los Then, premiados semestralmente, a que se gives an les opportunity to these teachers financie la participación so en as un to evento have a nacional o finan- internacional being financed to go to que el docente a elija. national or international Esas dos event cosas son tan o that, más he or she apreciadas que el bono. chooses. That is far more pregunto si es cherished imposible than a hacerlo. bonus, and I wonder if it's Somos tan possible. pobres que no I podemos mean, hacerlo. are we that poor that we Otro cannot do ejemplo, en this? Cuba, Another example in donde hay Cuba, mucha pobreza. where we have so Mientras much estuvo de poverty. presidente, en los últimos años, Fidel In the Castro se past, reunía in the final years of toda Fidel una noche Castro, con los they 300 met docentes every mejor single evaluados del night with país. the best teachers nationwide. Le entregaba un sobrecito con And $70. he gave, these Decía teachers que era lo que podía $70, and entregarle. he said, "This is what we Y de can ahí give you." cenaban, And una cena en el then Palacio he had this, Presidencial, dinner y terminando at la the cena se presidential hacía una palace, reunión and en un then gran after salón. that there was a Él meeting, que habla tanto, and he no hablaba. speaks so much, and he kept his La mouth pregunta shut. era,
queridos And he docentes, said, "Teachers, ¿qué otra cosa puede hacer what el país else para mejorar la can calidad de la the educación? country do in order to improve the quality Y eso of era tan education?" apreciado And como this aquellos was humildes cherished $70. as much as the $70. Entonces, una combinación de estímulos remuneracionales con estímulos de otro And, carácter, so this has porque to no do solo de pan vive el hombre, with son necesarios. many other incentives. It's not only something material, Brera. Bueno, pues mi nombre es Marta I Patricia am del Marta Distrito Federal. Patricia from Me llamó la Mexico City. atención lo que habló con And, respecto it a los really caught my insumos attention what you que el talked Estado de about alguna manera inputs, tendría que and that is garantizar that the en la state escuela, o sea, las has, condiciones de to see infraestructura y the demás. infrastructure conditions Entonces, of the bueno, pues school, en mi for país example. tenemos And escuelas in my que country we have están, schools que no tienen, who, digamos, estos insumos do not mínimos, have como these minimum mencionado, o sea, inputs, igual no as we tienen agua, no mentioned. tienen They servicio de don't have drenaje y water, they demás. don't have sewer Y tenemos systems and many compañeros que other things, and pues we ahí have some están of our laborando. colleagues who are working Entonces, there. la So pregunta the sería, question would be, ¿cuáles serían los what factores would más be the most, relevantes que tendría relevant que aspects considerarse that en we este would have to sistema de consider evaluación del in the desempeño profesional performance docente evaluation con estos system maestros en with estas these, condiciones teachers que in no these son para nada las circumstances mismas that are digamos, not the same en zonas urbanas? as in urban La lucha hay areas? que darla por la equidad en la distribución Well, we de have los to insumos. try to look for Hay the que dar esa lucha, es equality necesaria. of, all these Efectivamente, en el inputs. segundo estudio regional comparativo y explicativo, And, nosotros indagamos por la tenencia o no we, de servicios try to básicos. find out whether there are Alcantarillado, basic baños, services or luz not, like eléctrica, sewer, electric power, ayuda, Murillo, ¿qué bathrooms, otra cosa? what else? Eran 5 grandes There cosas. were 5, I don't remember. Y la verdad es que había And the falencia truth of the de matter esas 5 is that, teléfonos. there De were 5 grandes cosas, 5 out of 5, había muchas, things. pero There muchas were falencias many, en la mayoría de los países. things Los that de peor were situación, lacking, los de and those Centroamérica. who were, Entonces ahí hay worse toda were una Central America. asignatura pendiente que hay que And we resolver, have this, pending porque están en issue franca here, desventaja. because they Si los are insumos y los in procesos disadvantage. determinan And if 2 processes tercios, determine 66,666% that, de la varianza en most rendimiento, of the entonces variance tienen un peso muy in fuerte. performance, then the Hay weight que will be atenderlo. greater, Y and solo we will have igualándolo to meet that. And es que vamos a poder lograr only dar el salto. upon, Entonces, esa giving lucha hay this que darla. equality, we will be able to fight back, and so we have to fight back. Bueno, buenas tardes. Benjamín Buenas tardes. Cruz, del Benjamín Instituto de Cruz, Evaluación Educativa del from Estado de the México. State of Pues Mexico. la verdad Um, me encantó sus I really planteamientos. liked what you Me said. deja muchas preguntas, tantas que no I sé, have so many tantas no sé cuál that I podría ser, really don't pero hay know una where to especialmente start. que me But there interesa. is Se ha one that planteado, I liked very, very much. bueno, I a mean, lo largo we- del seminario, de las conferencias, he along the estado seminar, we reflexionando acerca been de reflecting si es mejor el on control whether control is o better los incentivos. or incentives. Entonces, bueno, And se centra mucho en los incentivos de we are centering a lot in ¿cómo se- incentives, la motivación intrínseca, ¿no? intrinsical Desde su motivation. punto de vista From y your del standpoint, sistema and from cubano, the standpoint of ¿cuál the es Cuban la system, what would motivación be the más grande que motivation, the tiene greatest un motivation profesor that a cubano? Cuban teacher has? Entiendo que I debemos understand estudiar that más we have to study eh, more. la I evaluación, understand that las motivaciones del profesor the evaluation, desde the el lado motivations humano, of ¿no? the Es decir, teacher from comprender the el fenómeno human, más que como un life. I mean, simple we have to hecho understand the laboral, phenomenon, más como desde el lado humano, ¿no? something O that sea, ¿qué es comes lo from the que human side. motiva a los docentes a What ser buenos motivates teachers docentes? to be ¿Y good cómo teachers? podríamos And how is it impulsar that más we esa can, motivación desde afuera? incentivate that Gracias. more? Thank you. En Cuba se da un conjunto de contradicciones que son difíciles de dilucidar y de estudiar y comprender. Por un lado, los docentes, como cualquier otro ciudadano, tienen un conjunto de seguridades que le ayudan a vivir, como pueden ser un conjunto de cuestiones, de gratuidades que ayudan a vivir. Por ejemplo, yo hice mi licenciatura, yo hice mi maestría en investigación, hice mi doctorado sin que me costara un peso. Entonces, eso iguala las oportunidades. Usted la aprovecha o no. Depende de usted. Pero es gratuito. Ahí está. El Estado te lo ofrece. Entonces, eso ayuda. Cualquier docente en Cuba puede hacerse magíster, puede hacerse doctor sin ningún problema. Tiene todas las garantías sin pagar un peso. Se te puede enfermar un hijo, ojalá que no,
hay que hacer una operación a corazón abierto, And if you hay que need trasplantarle el surgery, corazón if you need to have y te lo van a hacer heart y surgery, no te cuesta. okay, then you're gonna get that. And Eso es you will fuerte. have to pay nothing. Pero para poder And hacer that is eso, strong. se han However, acumulado un in order to conjunto de do falencias that, there que have son been, many ya things that are still insoportables, missing, and many porque tienen que ver things con la that are dignidad not humana, there, cosas that que have tú to no do tienes, que with son human elementales, que tienes que dignity, tener, things that you y need to se have. pena por esas falencias. And we are having Entonces, a esa hard time contradicción with es muy that. fuerte. And that contradiction is very, very Y además tú strong. no participas And, democráticamente en la you decisión don't de dónde poner la plata. participate in the El Estado la decisions pone on donde where to entiende, assign the porque es un Estado resources. maximalista. We know that we have a maximalistic Entonces, ahí hay una state. contradicción súper And seria so there que is no a se ha resuelto en mi contradiction that país. has not been solved, not yet. Cosas buenas, cosas malas. Good things, Cuba es como el sol. bad things. El sol da luz Cuba y is tiene like the manchas. sun. It is bright, Los it has agradecidos dark solo spots. hablan de su luz. And so Los those who get the desagradecidos light only talk solo about the light, hablan de and sus those manchas. who don't Y los que don't son talk como yo, talk hablamos only de su luz about y de sus manchas. the light or the spots. And those who are like me, we talk about both things. Ya no hay más Any further participaciones. questions? Si no las hay, bueno, yo le entrego el So reconocimiento I al wish doctor to Valdés thank Dr. Valdés por parte del INE y from the de INE. la organización de trabajo. Muchas gracias. También lo obsequiamos Thank you very much. Para finalizar, vamos a Now, in pedir order al to maestro wrap up, Guevara we will Niebla ask, que si nos puede dirigir unas Professor palabras. Guevara Niebla, please, to address the floor. Bueno, con mucha satisfacción Well, I yo am quiero very happy pues anunciar que hemos terminado to say este that we are recorrido wrapping up. felizmente. We are Yo close. soy el consejero de la Junta de I am Gobierno the council del member INE, of a the quien board se of le the INE. responsabilizó de esta tarea de charge organizar of este this seminario, task. pero en realidad hubiera sido imposible sin However, it would la have been voluntad impossible de without the tan hard work, distinguidos without the willingness of, participantes, these, investigadores, such as expertos outstanding experts que and, nos han ofrecido de una manera muy generosa who have been so generous sus as conocimientos. to share with us their Y bueno, knowledge. el objetivo que perseguíamos era And what we were que trying un to grupo, achieve was tanto de to have a group empleados del Instituto Nacional para la employees Evaluación of de the la INE, Educación, como de as well profesores as y professors funcionarios de and la Secretaría de people Educación from the Pública Ministry of y de la Education Secretaría de Educación de los Estados, experimentara una inmersión, una introducción, un baño de in order ideas to give an introduction and give en torno all a the evaluación ideas with formativa respect to this. de los docentes. Creo que hemos logrado And I think that we más que have bien been able satisfacer to esta meta meet this goal. y estamos realmente And muy we are, contentos. very, very happy. Creo que yo tengo que expresar mi I gratitud have to a thank Felipe Tirado, Felipe que Tirado, ha asumido la coordinación de because este he has evento, undertaken the pero también, desde coordination luego, of this event. a But María obviously, Teresa María Meléndez, Teresa Meléndez, al ingeniero Fausto Ramón Fausto Ramón Castaño, Castaño, a nuestras compañeras decanes, all the people al- in charge of los registration, of participantes, and, funcionarios course, all the participants, del all the INE que han executives from the permanecido, han sido muy constantes en su compromiso very con este constant in evento. their commitment with Bueno, a this los event. traductores, And a of nuestros course, amigos all our camarógrafos friends, del the people el- in charge of the recording de effort. la unidad de televisión educativa de la From the unit Secretaría de of Educación Education Pública, que muy generosamente Television, nos han who apoyado en have esta been so empresa. generous to support. Y sobre todo, bueno, And, a todos above all, los each and asistentes, every one of you who attended muchas gracias. these sessions. Creo Thank que you estamos very, very much. avanzando I think por that el we are camino moving correcto forward. We are on the y right creo track. que And esta I experiencia think nos that motiva this más, experience ¿verdad? is highly Nos da motivating. elementos y nos Gives us nos more hace elements,
nos convence que, aunque la tarea resulta sumamente compleja, estamos convencidos que, ¿verdad?, que en efecto sí se puede, ¿verdad?, que sí podemos salir adelante con ella, ¿verdad?, con éxito. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, yo quiero hacer unas palabras finales. En un sentido también son los agradecimientos y reconocimientos. En este evento dedicado a la evaluación formativa nos invita a evaluar y a manifestar nuestro reconocimiento a lo bien logrado y no solo a los señalamientos de los errores. Y por ello quiero mencionar lo siguiente. Nuestro reconocimiento al maestro Gilberto Guevara Niño por su idea de construir una experiencia para la reflexión a profundidad en torno a la evaluación formativa del desempeño docente y que de este modo podamos arribar con elementos de sólido sustento a formular un planteamiento de evaluación formativa. Nuestro agradecimiento al ingeniero Fausto Ramón, la doctora Maritere Meléndez y la maestra Idalia Sánchez, quienes con su creatividad y esfuerzo durante los últimos 3 meses contribuyeron cada semana a la realización de los seminarios y talleres que sirvieron como preámbulo a esta conferencia para desarrollar la sensibilidad y competencias de un grupo de analistas en torno a la evaluación formativa. A los 11 conferencistas nacionales que participaron en los seminarios realizados, donde expusieron sus reflexiones en torno a la evaluación formativa y que muchos de ellos nos han acompañado en estas conferencias. Nuestro reconocimiento al grupo de más de 30 analistas que durante todas las conferencias han ido recabando con toda puntualidad y esmero las notas que les apoyarán en la reflexión que harán de cada una de las conferencias expuestas y que presentarán en nuestra reunión sumaria del próximo martes 10 de diciembre, reflexiones que posteriormente entregarán por escrito para constituir los elementos de la memoria de este encuentro. Nuestro agradecimiento a cada uno de los conferencistas que han venido a compartir con nosotros sus muy valiosas reflexiones y experiencias, que aceptaron tomarse el tiempo para preparar una reflexión cuidadosa en torno a la evaluación formativa y compartirla. En particular, al doctor Martin James, Peter Matthews, Jorge Mansi, Javier Murillo y Héctor Valdés, quienes nos acompañaron en todas las sesiones de nuestro evento. A los moderadores de las mesas. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a su director general, maestro Rafael Freire, al coordinador licenciado César Gutiérrez, a Ramón Osorio y Alicia Olvera, que nos han asistido con toda puntualidad en la organización y logística de esta conferencia. A las maestras Margarita Zúñiga, Sofía Contreras y Caro Cárdenas, quienes nos han asistido para facilitar la coordinación de las actividades del evento y el flujo de las preguntas. A todos los asistentes, particularmente a todos aquellos que vinieron desde diferentes regiones del país para involucrarse en estas reflexiones. Gracias a los traductores que han permitido construir los puentes de comunicación. Gracias a Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, que está creando este valioso registro. Gracias a todos por contribuir con este esfuerzo a construir caminos para mejorar la calidad de la educación en México, que nos llevan
a una sociedad and más that will equitativa, give us más a more democrática, equitable, que nos dé a more, todos una mejor democratic calidad de vida. society. Muchas gracias y doy la Thank you puntualidad very much. de la comida que seguiremos, And we será are con la now misma sharing logística lunch que hemos with the tenido. same logistics we Y have les been informo que las having, ponencias and estarán en un all sitio web the del papers INE will a be partir de available enero. at the INE Muchas website gracias. in January. Thank you. Muchas gracias. Me Me trajiste. desconecté. Gracias por construir los puentes de comunicación.